Hola gente, ¿qué tal? Hace unos días atrás, hace una semana aproximadamente, eh, hice una publicación sobre PL Scope, sobre una herramienta que inicia allá por las versiones 11G de base de datos y que es capaz de llegar a recopilar una serie de información sobre identificadores definidos a nivel de usuario en el código PL/SQL. Todo esto en tiempo de compilación. Esta herramienta, como les dije, si bien es cierto, por primera vez es introducida en la versión 11G, en la versión 12C se volvió aún mucho más útil porque además de llegar y de hacer el análisis del código PL/SQL, también es capaz de recopilar información sobre las sentencias SQL en el código PL/SQL como tal. Eh, si bien es cierto, ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de cómo afecta directamente a nivel del código de programación el hecho de que una sentencia esté en mayúscula, esté en minúscula o inclusive cómo estén configurados algunos de los parámetros a nivel de la base de datos. El proceso de parseo de una sentencia de SQL, voy a hacer un pequeño resumen para que no quedemos como a la deriva con respecto a este tema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué maravillas hace el lenguaje de programación PLSQL a través de esta herramienta PLScope. ¿Ok? Entonces, voy a quitar un instante la pantalla y nos vamos a ir directamente al SQL Developer. ¿Ok? Lo primero importante de tener en consideración cuál es el entorno en el cual estamos trabajando. En este caso, nuestra base de datos, la que estamos utilizando para temas de este laboratorio, van a ver es una versión Enterprise Edition, versión 19C, y estamos usando el Release Update 1924. ¿Ok? Entonces es uno de los últimos release update en cuanto a actualización a nivel del motor de base de datos. Todos sus parámetros están de facto. Si en este momento me fijo en el valor del parámetro cursor sharing, van a ver que el mismo a nivel de la base de datos se encuentra en estado exacto. ¿Ok? Así es como debería de estar trabajando. Y por otro lado, vamos a ver este parámetro, el PLSScope. ¿Ok? Vamos a ver, agregué un scroll abajo. ¿Ok? Tiene como valor identificadores igual a all. El valor de facto es este. Recuerden que les dije que en la versión 11G, lo que hacía la herramienta como tal era llegar y recuperar o eh, recopilar más bien todos aquellos valores que están asociados directamente a lo que eran indicadores variables a nivel del código PLSQL. Pero a partir de la versión 12C, se introduce la característica de, además de eso, de llegar y capturar también lo que son las sentencias SQL que se están ejecutando. Entonces, aquí estamos propiamente con los valores de facto a nivel de la base de datos. ¿Ok? Y entonces, vamos a empezar, primero que todo, recordando qué es lo que pasa cuando en la base de datos el cursor sharing está en exacto. Entonces, para ello, vamos a limpiar por acá, primero que todo. Y nos vamos a ir. Tengo por aquí un conjunto de sentencias ya listas para poderlo validar. Lo primero que voy a hacer es a nivel de la base de datos, voy a limpiar todas las sentencias, todo el área del Sharput y todo el área del buffer caché para que no haya ninguna sentencia que esté ahí almacenada. ¿Ok? Y vamos a ver, voy a irme en este caso, voy a ejecutar la siguiente sentencia a nivel del lenguaje de programación para que veamos a ver cuáles son el efecto que hace con respecto a cómo se maneja el tema de mayúsculas y minúsculas a nivel del motor de base de datos. Entonces, aquí estamos, soy el usuario a nivel de base de datos
HR, ¿ok? Vamos a trabajar con el esquema de HR como tal. Vamos a hacer el siguiente select, donde únicamente lo que estamos trayendo es el last name de la tabla HR empleados, donde el empleado ID es a 103. Y vamos a gestionar, vamos a ejecutar otra sentencia en donde el empleado sea 104 y otra donde sea el empleado 106. ¿Ok? Analicemos esas tres sentencias. ¿Ok? La primera está escrita completamente en minúscula. La segunda, los comandos, las sentencias, el comando y las cláusulas están escritas en mayúscula, al igual que el nombre de la tabla. Y la tercera sentencia está escrita por completo en mayúscula. Recuerde que en este caso aquí estamos interactuando de forma directa con las sentencias SQL. Quiere decir que a partir de este momento lo que estamos teniendo acá son básicamente, si lo vemos así desde ese punto de vista, estamos usando solamente el compilador del lenguaje de programación SQL. ¿Ok? No estamos usando ningún otro compilador a nivel de la base de datos. Entonces, si yo quisiera, yo podríamos de la vista $SQL. Vamos a recordar qué es lo que tiene esta vista del diccionario de la base de datos. Al ser $, recuerde que es una vista dinámica. De aquí podemos extraer cierta información sobre los SQLs que se están ejecutando en ese momento o que se han ejecutado a nivel de la base de datos. Y podemos seleccionar el SQL test, por ejemplo, el SQL ID, que es importante para darnos cuenta si es o no es el mismo query que se está ejecutando, las veces que se ha ejecutado lo vamos a traer del SQL, ¿ok? Y le vamos a decir dónde vamos a poner todo en mayúscula para hacer mucho más fácil la extracción de lo que quiero traer. Eh, Tomemos en consideración que tenga todo la hilera donde sea, perdón, esto pasa con SQL cuando tengo varias líneas por acá, y vamos a traernos hasta acá, hasta esta parte, ¿ok? Entonces, si hacemos la consulta desde la base de datos, nos vamos a dar cuenta aquí que efectivamente estamos viendo de que hay tres sentencias SQL que se han ejecutado a nivel de la base de datos. ¿Ok? Vean que cada una fue parseada por separado y de hecho cada una de ellas tiene un SQL ID distinto y una ejecución única a nivel del motor de base de datos. Entonces, eso lo que nos permite es realmente darnos cuenta que a la falta de estándares de programación, lo que vamos a tener como resultado es que vamos a tener demasiado código redundante a nivel de parseos dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué pasa con el cursor sharing? Con este parámetro. Show parameter cursor sharing, ¿ok? Ese parámetro está en valor exacto en este momento a nivel de la base de datos. ¿Qué pasa si yo llego y cambio en esta sentencia y pongo 107 y lo ejecuto a nivel de la base de datos? Me devuelve el valor, pero ¿qué pasa a nivel de las sentencias que se han almacenado a nivel de la base de datos? Vean de que aquí está, dentro del SharePoint, está la sentencia 107, con el empleado ID 107 y es una sola ejecución. ¿Cómo puede modificar cursor sharing y mejorar el tiempo? Recuerde que el parseo consume entre el 40 y el 60% del tiempo de ejecución de una sentencia a nivel de la base de datos. Vamos a cambiar a nivel de sesión únicamente, en este caso para ver cómo se comporta, el cursor sharing de la base de datos y lo vamos a poner en el valor de force. A partir de la versión 12C, el valor similar a nivel de la base de datos ha sido depreciado. Entonces solamente nos quedan las opciones de exacto o false. ¿Qué pasa si ahora yo llego y yo cambio y ejecuto y voy a traerme la información del empleado 108? Ahí tenemos el resultado. Y si nos vamos ahora propiamente a lo que es el área, perdón,
de lo que tenemos almacenado a nivel de la base de datos, vamos a ver que ahora, si buscamos, no tenemos ningún empleado ID 108 dentro de ejecución, pero sí tenemos una sentencia que es parecida, todo está en minúscula, igual que la que ejecutamos, pero ahora ha cambiado el valor de la constante que estábamos utilizando para filtrar el registro, lo ha cambiado por una variable bind. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cada vez que yo ejecuto y cambio el valor de la variable, ejecuto la sentencia, si me vengo a revisar al área de configuración del SharePoint, vemos que tampoco tenemos en este caso el usuario 109, pero para efectos de la primera sentencia, ya ahora sí tenemos que ya se ha ejecutado dos veces. O sea, no hemos tenido que reparsear esta sentencia por el hecho del manejo a nivel del cursor sharing, a nivel de la base de datos. Ese es el efecto que tiene propiamente ese parámetro a nivel de la base de datos con sentencias que se parecen, pero única y exclusivamente lo hace con respecto a las constantes que se van modificando a nivel de la cláusula where. Si yo llego y cambio y pido acá 110 y ejecuto este otro, que tiene una sintaxis idéntica a la anterior, aunque lógicamente son iguales, físicamente no lo son. Si me voy a averiguar qué es lo que tenemos acá, vamos a ver que ya ahora no tenemos ninguno 110, ahora tenemos dos sentencias usando variables bind. Ven que es el mismo valor a nivel de la variable, pero sin embargo, ahora es para la sentencia donde el comando y las cláusulas from, where y el nombre de la tabla están en mayúscula y ahora efectivamente ahí tenemos una sola ejecución. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa a nivel de código PLSQL? Cuando hay sentencias de SQL, recuerde que en el lenguaje de programación PLSQL constantemente estamos haciendo cambio de contexto entre lo que es el compilador de SQL y el compilador de PL como tal. Entonces, lo primero, para que esto tenga sentido, vamos a dejar cómo se encuentra exactamente el valor del cursor Cherry a la antigua. ¿Ok? Al nivel, vamos al valor original y vamos a limpiar nuevamente el área a nivel de sentencias. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear primero que todo, vamos a crear un procedimiento. Vamos a abrir una nueva ventanita por acá. Para esto, vamos a crear un procedimiento que simple y sencillamente lo que recibe es un parámetro de entrada, el ID, en este caso, para poder utilizarlo en la cláusula where, donde el empleado ID es igual a tanto. Y nos va a devolver el nombre, en este caso tenemos un parámetro de salida, que es el resultado de llegar y ejecutar la consulta, devolviéndonos el last name del query que estamos ejecutando. ¿Ok? Vamos a crear este procedimiento, es que el procedimiento uno ha sido creado, y vamos a crear un segundo procedimiento, con la diferencia que en este caso aquí estaba escrito en varias líneas, todo en minúscula, y aquí tenemos los comandos nuevamente y las cláusulas en mayúscula, así como con el nombre de la tabla. ¿Ok? Y vamos a crear este segundo procedimiento. Para efectos propios de, de la verificación, vamos a cambiar a nivel de la sesión. Recuerden que el valor de facto para PLS Scope es únicamente a nivel de identificadores, que capture solo lo que tenga que ver información sobre los identificadores. Y vamos a agregar que también sea para todas las declaraciones, que es la característica nueva en la versión 12C, Release 12 en adelante. Y recuerden que toda esta información es almacenada dentro del tablospace sys AUX. ¿Ok? Entonces, aquí, ahí tenemos los dos procedimientos. Y veamos lo siguiente. Vamos a llamar desde un bloque anónimo a cada uno de los dos procedimientos y vamos a llamar a los dos usando el empleado ID 102. ¿Ok? Recuerden que nada más la diferencia básica entre cada una de ellas
es de que aquí uno está en mayúscula, los selects, y aquí están en minúscula y están en distintas líneas. Aquí están un poco en menos cantidad de líneas y es un procedimiento distinto con respecto a lo que es la salida, pero al final dan el mismo resultado. ¿Ok? Entonces vamos a decirle al Payless Scope, a la herramienta, que capture también todo lo que tenga que ver con declaraciones y vamos a ejecutar, vamos a llamar, en este caso, vamos a poner un set server output on para ver qué es lo que sucede y vamos a ejecutar el llamado a los dos procedimientos. ¿Ok? Ahí llamamos directamente a los dos procedimientos a nivel de la base de datos. Si no me voy con la anterior consulta que teníamos y verificamos, nos vamos a llevar una sorpresa. Vean de que aunque estamos ejecutando dos sentencias, dos procedimientos donde las sentencias son distintas, están escritas, son lógicamente lo mismo, pero están físicamente distintas creadas. Si me reviso a nivel del el Sharper, vean de que existe solamente una sentencia y dicha sentencia se ha ejecutado dos veces. ¿Ok? ¿Cuál es la magia que hay acá? Y es lo que estábamos haciendo referencias propiamente cuando hablamos con respecto a esta herramienta, que es que propiamente, y la parte maravillosa de esto, es que en este caso, básicamente, cada vez que yo llego y yo ejecute sentencias SQL dentro de un bloque de programación PLSQL, a la hora de compilación, recuerden que estos procedimientos se vuelven a compilar en tiempo de ejecución. Todo lo que tenga que ver con paquetes, procedimientos, funciones y disparadores a nivel de compilador son automáticamente canonizados en el tiempo de ejecución, en el tiempo de compilado, eliminando de esta manera todo lo que tenga que ver con el SQL estático, como temas de espacios en blanco, cambios de línea, palabras claves escritas en mayúscula, en minúscula, y esto me da como resultado que al final de cuentas el motor SQL va a ver en realidad solamente el mismo código a nivel de la consulta, a nivel del lenguaje de programación, y no va a tener que hacer análisis innecesarios. Creo que esta es la parte más importante de poder entender eso y llegar y saber qué es realmente lo que pasa con su código PLSQL. Por eso, precisamente, podría ser que mucho del código PLSQL que hay a nivel de la base de datos funcione de una manera quizás mejor o más eficiente de lo que lo podrían estar haciendo a través de sentencias individuales, a nivel de sentencias SQL. ¿Por qué? Porque este proceso de canonización en el tiempo de ejecución a nivel del motor de base de datos por el compilador de PLSQL hace todo este proceso de depuración, si lo podemos decir de alguna otra manera, pero realmente lo que estamos haciendo es canonizando, ¿ok? Y con eso evitamos la ejecución de más sentencias. Veámoslo, cambiémosle nuevamente acá. Vamos a volver a llamar al procedimiento, pero esta vez le vamos a poner el usuario 110 para que se ejecute, ¿ok? Vean que lo estamos llamando al procedimiento 1 y al procedimiento 2, ¿ok? Ya ha sido el procedimiento ejecutado correctamente. Nos venimos a hacer la consulta a nivel de SharePoint. No tenemos ninguna otra sentencia adicional. Y antes de ver el resultado de ejecuciones, la lógica es que si inicialmente teníamos dos, ahora deberíamos de tener cuatro ejecuciones. Y efectivamente, esas son las ejecuciones que tenemos ahí. En la parte de abajo del video voy a poner un link a a un video que había sido subido hace un tiempo atrás por uno de las personas de Oracle que explica muy profundamente todo el tema de PLS Scope. Entonces, eh, lo voy a colocar ahí para que ustedes, si quieren ahondar sobre el uso de cómo se puede usar esta herramienta para ver otro tipo de información y que le puedan sacar provecho. Recuerden que este tipo de características por lo general no son de muy voz populi y precisamente por eso es que
que a veces me gusta hacer este tipo de contenido, pero lo más importante es que ustedes también puedan compartir con el resto de las personas este tipo de cosas, porque a veces nos ponemos muy exquisitos a la hora de llegar y buscar hacer afinamiento sobre sentencias PL-SQL, eh, pero cuando sabemos que este proceso de canonización se realiza, básicamente no es mucho lo que podamos hacer con el tema a nivel de sintaxis, a nivel de llegar y ordenar o hacer que que el SQL o el PL/SQL se vea bonito, porque en el proceso de canonización se pierde todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, gente, muchas gracias y estamos viéndonos pronto en otro video. ¿De acuerdo?